ya para tener el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente un día muy lindo, ¿no? Me encantan estos días cuando hace mucho frío, la verdad que es precioso. Venir a la casa del Señor bien abrigados con la familia, realmente es muy lindo eso. Y doy gracias al Señor que un día más podamos reunirnos aquí en su casa, por su gracia, por su amor, que no es casualidad que estemos acá. Estamos todos acá porque el Señor lo ha querido que así sea. Y Él tiene una bendición a través de su palabra para cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a considerar para nuestro estudio del versículo 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Amén. Leemos la palabra del Señor que dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por el privilegio que me das de poder compartir lo que tú me has enseñado a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tomes mi vida, prepares el corazón de mis hermanos, me des claridad para poder exponer tu palabra. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu gracia. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros como tus hijos, la necesidad principal, Padre. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas a través de tu palabra. Tú sabes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la vida de todo creyente necesita la presencia continua de dos fuentes de poder. La primera es el poder de Dios que fortalece al creyente a través del Espíritu Santo. Y la segunda
es el amor divino que alienta y motiva al creyente a vivir una manera que glorifique a Dios. Estas dos fuentes de poder es esencial para la vida cristiana. Y no solo basta saberlo, sino experimentarlo. Y Pablo es conocedor de esta necesidad. Por tanto, va a orar en intercesión para que Dios dé estas dos bendiciones como experiencia en la vida de los creyentes a quien escribe, en este caso a los hermanos de Efesios. Y sin duda, esta es la misma necesidad para el tiempo actual. El creyente de hoy, más que nunca, necesita experimentar la presencia de Cristo en su vida que le permita vivir con su poder una vida cristiana consecuente, una vida cristiana que glorifica a Dios. Y solo eso se encuentra en Cristo, en el Señor. Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y la fuente del poder y el amor que necesitamos se encuentra en Él. Y separado de Él no podemos hacer nada. Pero estas dos fuentes lo tenemos que pedir. Porque Pablo está orando para que Dios les dé a los hermanos de Efesios estas dos fuentes que nosotros necesitamos. Y Pablo en su oración específicamente va a interceder por estas dos cosas. Primero, por el poder de Dios que fortalece al creyente. Y segundo, para que tengan un conocimiento más profundo del amor de Dios. Nuestro texto empieza de esta manera: por esta causa. Ciertamente que eso nos lleva a conectar con todo lo que venía diciendo anteriormente. ¿Cuál es la causa que lo lleva a Pablo a orar? Pueden retroceder un poquito al capítulo 2 de Efesios, específicamente del versículo 12 en adelante. Ahí dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa? Cercanos por la sangre de Cristo. La idea central del pasaje es que gracias a la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, ahora hemos sido hechos cercanos al Padre. Y por lo tanto, esa es la causa de que Pablo ora. Y otro, versículo 14, dice así: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También la causa que lo lleva a Pablo a orar es que los creyentes ahora tienen paz con Dios. Ya no hay conflicto por causa del pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario las canceló todas. Y por lo tanto ahora tenemos paz con Dios. Versículo 18 dice: porque por medio de Él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo
tenemos acceso al Padre. ¡Qué bendición, amados hermanos! ¡Y qué privilegio tenemos! Y esto es la causa que lo lleva a Pablo a orar. Él dice, por esta causa. Porque ahora estamos cercanos al Padre, porque ahora tenemos paz con Dios y que ahora tenemos entrada y acceso libre al Padre. Entonces, por esta causa, ¿qué cosa? Doblo mis rodillas. ¿Qué significa doblo mis rodillas, no? Pensamos siempre en la posición. La postura en los tiempos de Jesús era habitualmente orar en pie. Por ejemplo, en Mateo 6:5 dice que los fariseos amaban orar de pie en las sinagogas para ser visto por la gente. Otro ejemplo también tenemos en Lucas 18:11, en la oración del fariseo y el publicano, donde dice, el fariseo puesto de pie oraba. Pero esto no es la única postura para orar que constata la Biblia. En una ocasión Jesús alzó los ojos al cielo para orar. Eso lo vemos en Juan 11:41, que dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y también vemos a Jesús en otro lugar orar postrado en el piso. Mateo 26:39 dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos a Jesús postrado en el piso, orando a su Padre. Y en nuestro texto vemos a Pablo decir, doblo mis rodillas. ¿Qué significa estar de rodillas? Bueno, Filipenses 2:10 nos va a aclarar un poco eso. Dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La idea de este pasaje es que cuando Cristo venga en gloria, todo ser viviente, los que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, doblarán sus rodillas en humillación, en sumisión y respeto, reconociendo que Él es el Señor. Entonces, arrodillarse es un signo de humildad, respeto y sumisión ante Dios. Y obviamente esto no significa que vos tenés que estar de rodillas sí o sí para mostrar humildad, respeto y sumisión. En sí, no es la posición física, sino la posición del corazón. Vos podés estar de pie, podés estar sentado, inclusive caminando, pero con el corazón en la posición correcta de humillación y respeto ante Dios. Ese es el sentido que da Pablo al estar de rodillas, porque vos también podés estar de rodillas y no tener el corazón correcto. Entonces es el corazón. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración está dirigida a Dios el Padre. ¿Y quién es el Padre a quien nuestra oración debe estar dirigida? Efesios 1:3 dice lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Tenemos a disposición todos los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana de manera digna. Pero debemos tomarlas, estos recursos, en oración, porque nuestro Padre ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Segunda de Corintios 1:3 dice lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. Cuando nos acercamos a Dios en oración, el que nos escucha no es un Padre airado que está pronto para reprocharnos. Más bien, es el Padre de misericordia que está pronto para consolarnos. Piensa en eso, amados hermanos. Es Padre de misericordias. Por lo tanto, podemos acercarnos porque Él no nos va a reprochar. Él está esperando que nos acerquemos a Él. Gálatas 1:4 dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Padre nos amó desde la eternidad y estaba en su mente salvarte a vos y a mí. Y esa fue la razón de enviar a su Hijo a esta tierra a morir en nuestro lugar. Ese es el Padre a quien nos acercamos cuando nos arrodillamos delante de Él. Padre de misericordias, Padre que nos amó desde la eternidad, Padre que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Y no solo eso, amados hermanos, también nuestro Padre es soberano que controla todas las cosas según su voluntad. Versículo 15 de nuestro texto dice así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 1:21 dice que Él está sobre todo nombre que se nombra. Dios controla toda la creación, ya sea los que están en los cielos o en la tierra. Isaías 40:26 también dice lo siguiente: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él es todopoderoso, Él es soberano, nuestro Padre controla todo. A Él es el que nos acercamos en oración. Y Pablo se acerca a Él, a nuestro Padre. Por lo tanto, el creyente se acerca en oración ante su Padre, que es el único Dios verdadero, omnipotente, sobre toda la creación, incluidos los poderes malignos, y no hay fuerza en el cielo, en la tierra, que pueda eliminar la línea de comunicación que los hijos de Dios tienen con el Padre, que es lleno de misericordias. Amados hermanos, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios como a nuestro propio Padre, lleno de misericordias. Entonces, no acudiremos a Él con miedo y temblor, atemorizados ante la probabilidad de que nos regañe o sea indiferentes con nosotros. No. No debemos venir con esa actitud ante un Padre tan tierno y amoroso y lleno de misericordias, que está presto para oír a sus hijos. Si un padre humano es tan atento para escucharlo a su hijo, su arrepentimiento y abrazarlo, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es divino y perfecto, nos acepta a pesar de nosotros. Sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer, Él siempre dice: hijos, vengan a mí. Yo les voy a dar el poder que necesitan para que puedan vivir una vida cristiana que me glorifique. El Padre desea que te acerques en oración en todo tiempo. Él dice: separado de mí nada podéis hacer. Y quizás has estado enfrentando el pecado en tus propias fuerzas y nunca obtuviste victoria porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Dios quiere darte la fuerza que necesitas. Dios quiere, amados hermanos, que después de este mensaje te acerques a Dios y pidas lo que el apóstol Pablo va a pedir para la iglesia. Versículo 16 y 17 de nuestro texto dice así:
16 y 17 dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Podemos notar claramente aquí la primera petición de Pablo. Es por fortaleza espiritual. El creyente necesita la fuerza espiritual para llevar a cabo la misión para lo cual fue llamado. Y Pablo pide que los creyentes sean espirituales, creyentes que anden en el Espíritu. En Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y para que eso sea una realidad en nuestras vidas, necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para poder ser transformados a la imagen de Cristo, necesitamos el poder de Dios. Fíjate que no dice ahí que debemos transformarnos, sino somos transformados. Y esto lo hace Dios a través de su Espíritu. La medida del poder que pide Pablo para que sus lectores sean fortalecidos es conforme a las riquezas de su gloria. Cuando dice conforme a las riquezas, nos está dando a entender que podemos pedir sin medida alguna. Porque Dios es tan rico y sus riquezas son inagotables. No dice que nos va a dar algo de su riqueza, sino conforme a su riqueza. Voy a dar un ejemplo para entender mejor esta frase. Por ejemplo, si un millonario le da a una persona que le pide 30 o 40 dólares, es un simple acto que saca algo de su riqueza, ¿no es así? Pero si le da 100,000 dólares, lo hace conforme a su riqueza. Cuanto mayor es la riqueza de una persona, mayor debe ser su donación para ser considerado como que está dando de acuerdo a su riqueza. Y amados hermanos, las riquezas de nuestro Padre Celestial es conmovedor, incalculable, sin límite alguna. Entonces, aquí Pablo dice, conforme a sus riquezas os dé. El poder que necesitamos está en el Señor y Él nos lo puede dar sin límites. Juan 14:13 dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón por la que no tenemos muchas cosas que necesitamos es porque no le pedimos. El Señor es tan rico para darnos. Tiene todas las cosas, todas las bendiciones espirituales ilimitadamente para darnos, dispuesto para sus hijos, pero tenemos que pedirlo en oración. Y cuando pienso en estas cosas, realmente me avergüenzo, porque muchas veces vivimos ajenos a estas riquezas de gracia que están a nuestra disposición. Es algo trágico, amados hermanos, que vayamos de un lado a otro en nuestros harapos de pobreza espiritual cuando deberíamos estar viviendo en la sobreabundancia de las riquezas inefables de Dios. Dios quiera que pidamos lo que realmente necesitamos para glorificar su nombre. Porque es interesante notar que Pablo no está pidiendo para que sean físicamente fuertes, más bien para que Dios les fortalezca en el hombre interior. No es que Pablo no se preocupara por la salud física de los creyentes. Podemos ver eso en los libros de los Hechos, que fue usado por Dios para traer a muchos a la sanidad. Pero él sabía que de todas formas el hombre exterior estaba destinado a perecer. Porque solo es un alojamiento temporal para la persona real que es el hombre
interior. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque el hombre exterior se vuelva cada vez más débil con el paso de los años, sin embargo, el hombre interior debe crecer de manera continua. Y quisiera preguntarte esto: ¿cuánto has crecido espiritualmente desde el día de tu conversión? Piensa un poco en eso, amados hermanos. ¿El hombre interior debe crecer? ¿O es que estás rogando para volver al primer amor porque has dejado de crecer? Amados hermanos, así como nuestro cuerpo exterior necesita vitaminas para mantenernos saludables, y sabemos que la fuente de esas vitaminas son los alimentos que comemos a diario, así también nuestra vida espiritual necesita constantemente ser fortalecido con el poder de Dios, porque tenemos muchas pruebas que soportar, muchas tentaciones que resistir y muchos deberes que hacer. Y ninguna de esas cosas podemos enfrentar sin el poder del Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos ser fortalecidos constantemente con el poder del Señor, porque pruebas tenemos todos los días. Todos los días tenemos que resistir pecados, todos los días tenemos deberes que hacer, y por lo tanto necesitamos el poder de Dios. Y Pablo sabía, conocía, entendía que esto era necesario para la iglesia. El poder de Dios. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Necesitamos el poder de Dios, amados hermanos. Porque, ¿cuál es el propósito de que necesitemos la fuerza o el poder de Dios? Versículo 17. Para que habite Cristo por fe en nuestros corazones. Para que habite por la fe, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Pero qué oración tan grande es esto, amados hermanos. Piensa un poco, considéralo, medítalo. El propósito de que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu no es para que nosotros en espíritu volemos o subamos al cielo. Más bien, para que el cielo descienda a nosotros. Y esto por fe. Y aquí no se refiere a la recepción de Cristo en nuestra salvación, más bien se refiere a un creyente donde el centro de su corazón es Cristo, tomado completamente por Él, y que es consciente de su presencia continua. La palabra habitar en el griego significa ocupar una casa y sentirse cómodo. Ahora, esto tiene sentido cuando pensamos en esto. Imagina que compraste una casa en un estado muy malo, telaraña por todos lados, muy sucio, mucha humedad, el agua filtra por todos lados. ¿Vos podés sentirte cómodo en esa casa, aunque sea tu casa? Por supuesto que no. ¿Qué necesitas hacer para sentirte cómodo? Bueno, primero, limpiarlo y arreglar las cosas que no están bien, porque solo habiendo hecho eso, uno podrá sentirse cómodo. Es algo similar lo que sucede en nosotros, amados hermanos. Cuando Dios nos salvó, cuando nos compró con su sangre,
no éramos seres angelicales. Éramos totalmente inmundos. Y ahora todavía hay muchas cosas en nuestros corazones que debemos desechar, que debemos limpiar. Y para eso necesitamos el poder de Dios, para que Cristo se sienta cómodo en nuestro corazón. Y solo podemos limpiar por el poder de Dios. Y así Cristo será el centro de nuestro corazón, donde su presencia será continua y real en nuestras vidas y podremos reflejar a Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La realidad de una vida de fe consiste en vivir a Cristo. Para eso necesitamos el poder de Dios, la fortaleza espiritual. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados, Romanos 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada creyente en el Señor, su raíz está en el amor de Dios. Pero una planta que está sembrado en un lugar entre rocas, su raíz será afectada. Y también su crecimiento. Así también este amor que hay en nosotros puede ser obstaculizada por la suciedad que aún no hemos limpiado. Y para limpiar necesitamos la fortaleza espiritual y de esa manera reflejar el amor que fue derramado en nosotros como hijos de Dios. Entonces podemos notar claramente que lo primero que ora Pablo es por fortaleza espiritual. Es bueno orar por cosas físicas, pero la necesidad del creyente es la fortaleza espiritual, amados hermanos. Porque después Pablo va a decir las partes prácticas, pero primero él considera que esto es necesario. La fortaleza, el poder de Dios en tu vida. ¿Te has dado cuenta muchas veces que luchas con un pecado y no obtienes victoria? ¿Por qué? Porque estás luchando con tu fuerza y no estás pidiendo por el poder que necesitas, que solo se encuentra en Dios. ¿Por qué oras más? ¿Por cosas físicas o por esto? Como creyentes necesitamos orar más por esto, amados hermanos. Por la fortaleza espiritual. Ahora vamos a ver la segunda petición de Pablo en los versículos 18 y 19. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La segunda petición de Pablo es para que los creyentes tengan una mayor comprensión y un conocimiento más profundo del amor de Cristo. Dice, oro para que sean capaces de comprender. O sea, lo que quiere decir aquí es que el creyente necesita una capacidad especial, porque dice oro para que sean capaces para comprender el amor de Cristo. ¿Y quién da esa capacidad? Solamente nuestro Padre Celestial. Él da la capacidad intelectual, porque la palabra comprender aquí se refiere a una comprensión intelectual. Muchas veces cuando vemos a una persona que quizás tiene una enfermedad que afecta su intelecto,
pensamos en nuestra ignorancia que le va a ser muy difícil comprender el plan de redención. Sin embargo, Dios es el que da la capacidad de comprender el plan de redención, y a los creyentes también Dios es el que da la capacidad de comprender aún más el amor de Cristo. Esa capacidad lo da Dios. Dice, oro para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Lo infinito expresado en dimensiones reales, las medidas del amor de Cristo. Voy a citar algunos pasajes de cómo Dios demostró las dimensiones de su amor en Cristo. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo desciende a la profundidad, siendo el Dios glorioso, para buscar a los perdidos que somos nosotros. El glorioso, el eterno, vino a la tierra a vivir entre nosotros por causa de nosotros. Filipenses 2:6-8 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios eterno se despojó voluntariamente, no de sus atributos, sino de su gloria, y se hace hombre para obedecer, y se humilla hasta la suprema obediencia de morir, dando su vida en la cruz, de la peor manera que un ser humano puede morir, siendo maldito por nosotros. Gálatas 3:3: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Puedes ver la profundidad de su amor? El Rey Supremo humillándose y muriendo de la peor manera por nosotros. ¡Qué amor, amados hermanos! Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Está expresando una invitación a todos los que están cansados. Venid a mí. El Señor te hace una invitación. Venid a mí, te dice. Si no vas es porque no quieres. ¿Puedes ver la longitud de su amor? Venid a mí, te dice. Juan 6:37 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Escuche esto: y al que viene a mí no le echo fuera. Si tú vienes a Cristo, Él no te va a rechazar. Si tú vienes a Cristo, Él te va a aceptar. Él te está esperando. Ese es el amor del Señor, amados hermanos. Nadie que está en el infierno fue a Cristo y haya sido rechazado. Nadie puede decir eso en el infierno. Todo aquel que va a Cristo no es rechazado. Nadie. ¿Alguna vez fuiste a Cristo y fuiste rechazado? No, la palabra dice que no. No puede ser rechazado, amados hermanos. ¿Puedes ver la anchura, la longitud de su amor? Segunda de Timoteo 2:13 dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué amor tan grande, amados hermanos!
si fuéramos infieles, que realmente lo somos muchas veces, pero Él permanece fiel debido a su palabra y a su amor. Romanos 8, 35, 39, un pasaje que lo conocemos todo y que es precioso. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y para que Pablo, para que estar seguro de que no se está olvidando nada, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes ver el amor que tiene Dios? ¿Puedes ver la medida del amor? Es incomprensible, pero el solo hecho de pensar en esto, amados hermanos, de que nuestro Padre es tan amoroso para con sus hijos, nos debe motivar a amarlo también. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El amor que toma al perdido y lo levanta a la gloria. Y esto es un hecho, amados hermanos. Primera de Samuel 2:8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¡Wow, hermanos! Pecadores perdidos, sin esperanza, pero de pronto viene Cristo con su plan redentor y salva a sus hijos y los toma del lodo y los lleva a la gloria. ¡Qué amor tan grande, amados hermanos! ¡Qué motivación tan grande para servirle! Ahora, hermanos, debemos pedir en oración para que Dios nos dé la capacidad de poder comprender cada vez más las dimensiones del amor de Cristo. Hay algo que también que quiero resaltar en esta frase, es que dice que seáis plenamente capaces de comprender. ¿Qué dice? ¿Con quién? Con todos los santos. Eso significa juntamente con los santos. Eso quiere decir en la iglesia, congregándonos, edificándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, orando a Dios. Y Él nos dará la capacidad de comprender las dimensiones de su amor. Por eso es importante congregarse. Dice con los santos. No dice tú solo, con los santos. Que ciertamente nos vamos a edificar, vamos a compartir lo que sabemos y vamos a tener una comprensión mayor del amor de Cristo. La oración de Pablo no es solo para crecer en la comprensión intelectual del amor de Cristo, sino también de conocer. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí es otra palabra. La primera en el versículo 18 era comprender y ahora usa la palabra conocer. La palabra conocer que Pablo usa aquí es lo mismo que está en Mateo, capítulo 1, versículo 25, que dice así: pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Obviamente que aquí Mateo usa esta palabra para decir que José no tuvo relaciones íntimas hasta que María diese a luz. O sea, conocer es experimentar. Entonces Pablo está orando para que los creyentes puedan experimentar lo que han comprendido acerca del amor de Dios. No solo es una comprensión intelectual, sino también es una experiencia del amor de Dios. Y claramente este amor de Dios, amados hermanos, tuvo su perfecta expresión entre los hombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro enfoque tiene que estar en Cristo, porque Dios manifestó su amor en Cristo. Primera de Timoteo 1:14 dice lo siguiente: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor, escuche, y el amor que es en Cristo Jesús. El amor es manifestado en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en Cristo. Y esto, amados hermanos, debería llevarnos a sentarnos bajo la cruz y palpar el amor revelado de Dios en Cristo. Como aquel inocente está siendo clavado en una cruz bajo la ira de Dios por nosotros, y a la misma vez vemos que Dios muestra su amor por nosotros, derramando su ira sobre su Hijo amado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comprender y experimentar el amor de Dios es vital para la vida del creyente, porque es la base, el fundamento que nos motiva a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Segunda de Corintios 5:14 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto es, nos gobierna, nos motiva, nos lleva. El amor de Cristo. Y amados hermanos, el amor de Cristo es la motivación principal para vivir vidas centradas en Cristo. Y debemos experimentar el amor de Cristo, porque esto es la base para que también Pablo más adelante mande a los hermanos en la congregación que vivan en amor. Por ejemplo, Efesios 4:2, soportándonos los unos a los otros en amor. Efesios 4:14, siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:16, edificándose en amor. Efesios 5:2, andad en amor como Cristo nos amó. Entonces es vital comprender y experimentar el amor de Dios, amados hermanos. Pablo aquí nos enseña que lo que más necesitamos en nuestras vidas como creyentes es que Dios nos fortalezca con su poder para resistir al maligno, para deshacernos de nuestros comportamientos pecaminosos y para adoptar las virtudes de Cristo. También necesitamos la capacidad de comprender y conocer el amor de Dios, que es la motivación principal para seguir caminando hacia adelante a pesar de nuestra debilidad.
Y la fuente de estas dos cosas es nuestro Padre. Y debemos pedirle en oración a Él. Necesitamos el poder de Dios y también necesitamos comprender, y no solo comprender, sino experimentar el amor de Dios para poder tener una vida que glorifica a Dios. Versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel, ¿quién? El Padre. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero hermanos, la pregunta es, si estás pidiendo o no por estas cosas. Ahora, esto no es una varita mágica, que hoy vas a pedir por poder, vas a pedir por conocimiento del amor de Dios y mañana se te va a abrir todo. No, amados hermanos, es constantemente, todos los días, en cada momento, tenés que pedir por esto para ir creciendo cada día como creyente. No es una varita mágica, pero puede ser un punto de cambio en la cual vos podés centrar tus oraciones en lo que Pablo se centró. El poder que necesitamos y la comprensión de su amor. Y Él dice que nos da mucho más abundante de lo que pedimos. Esto nos debe animar a pedirle, amados hermanos, que Él nos da mucho más abundante de lo que pedimos. Entonces oremos al Señor, roguemos al Señor. Quizás nosotros estamos bien, pero oremos por los hermanos, así como Pablo oró por los hermanos de Efesios. Versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él será glorificado. Él será glorificado cuando tengamos el poder de Dios que nos capacita, que nos ayuda para limpiar todas las imperfecciones que hay en nuestro corazón, y cuando Él nos capacite para poder comprender más el amor de Cristo, Él será glorificado. Así que, amados hermanos, les animo a que roguemos al Señor por estas dos fuentes: la fortaleza espiritual y de conocer y comprender más el amor de Cristo, que eso será la base para el crecimiento de la iglesia. Bendiciones. Muchas gracias, Nelson. Y Nelson justamente nos